Sí, ya terminando, bueno, terminamos el año, arrancamos un nuevo año con perspectivas nuevas. Nosotros, la verdad que fue un año con podemos dividirlo un poco en dos, en un primer semestre donde hubo más estabilidad de precios y un segundo semestre con devaluaciones mediantes de agosto y diciembre, ¿no es cierto?, que Sí, bueno, sí. lo sufrió toda la gente. Tanto el ministro Massa como de la nueva administración en diciembre, bueno, se produjo una suba muy importante del precio de la carne y eso generó que se cayera un poco el consumo. Claro. Se habla, Diego, de un 30% de retracción en el consumo. ¿Es concreto ese dato? Sí, en realidad el año pasado sucedió algo especial. ¿Por qué? Porque generalmente la hacienda o la materia prima nuestra, ¿no es cierto?, en el segundo semestre del año, sobre todo a fin de año, estacionalmente empieza a escasear. Eso hace que los precios se multipliquen un poquito para arriba, generalmente, ¿no? Sucede todos los años. Este año no pasó eso. ¿Por qué? Porque la sequía producida en el 2022, fines y principios del 2023, hizo que se adelantaran la hacienda que estaba en los campos, que no pudo quedarse en los campos porque no había comida, se adelantara a engorde y bueno, y después a faena. Con lo cual, la oferta durante el segundo semestre del año fue estable. Sí. Pero las devaluaciones generaron una suba en los precios, ¿no? Sobre todo la última, porque fue grande y bueno, ahí hubo un 60% de aumento, un poco contestando a tu pregunta. Claro. En la segunda semana de diciembre la carne aumentó, la hacienda y por lo tanto la carne aumentó alrededor de un 60%. Claro. Cosa que, por supuesto, después cuando fue a los mostradores, no la convalidó el consumidor, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, después de eso hubo una disminución en el precio. La semana pasada bajó algo, Claro, muy poco. claro, bueno, eso es lo que pasó. O sea, el mercado de la carne, de la hacienda, o del sector ganadero y de la industrialización, la comercialización de la carne es muy transparente. O sea, no hay formadores de precio, es oferta y demanda. O sea, y quedó reflejado un poco en la suba esta grande que hubo, que se trasladó a los mostradores, el consumidor no la convalidó, y a las 2 semanas siguientes, estamos hablando de las últimas 2 semanas antes de fin de año, empezó a bajar. Claro. Todo lo que había subido prácticamente, bueno, bajó entre un 30 y un 35%. Claro, aumentó un 60 y bajó un 30. Y bajó alrededor de un 30 o un 35%, sí, más o Claro, menos. claro. ¿Y cómo estamos hoy, por ejemplo, con respecto a ese valor? Y hoy estamos estables en esos valores. Lo que pasa que también hace un poco de fuerza, digamos, la inflación. De alguna manera, cuando los precios relativos empiezan a acomodarse, con las devaluaciones, digamos, los costos también empiezan a acomodarse. O sea, el productor que tiene hacienda en el campo y que la engorda, tiene también su costo más alto de comida y de reposición. Entonces eso después se traslada al precio de la hacienda gorda, ¿no es cierto? Exacto. Diego, ¿y cómo puede impactar esta última medida de la liberación para exportar cortes populares? ¿A ustedes, por ejemplo, no los involucra eso? A nosotros no nos involucra directamente, porque nosotros no exportamos carne. Hay que ver cómo se, digamos, qué pasa en el mercado. ¿Por qué? Porque al tener más posibilidades de exportación, la industria exportadora va a seguramente necesitar más novillos para exportar. Sí. Entonces, estamos todos en un mismo mercado. Si bien el novillo de exportación es distinto al de consumo, estamos todos en un mismo mercado. Entonces, por ahí puede que haya alguna demanda extra de la industria exportadora que nos afecte a nosotros. Exacto. ¿Vos avalás, coincidís esto de los embarques de cortes populares, por ejemplo? Sí, yo creo que generalmente hay cortes que no se exportan, que históricamente no se exportaron, como el asado, el matambre, el vacío, que siempre quedaron en el mercado interno, y los otros siempre se exportaron. Claro. ¿Qué pasa? El 70% de la producción y el consumo de carne lo hace la industria de consumo. Sí. O sea,
toda la carne que hay en el mercado interno, solamente el 30%, te diría que menos, el 25%, se exporta. El resto es todo plantas de consumo interno, con lo cual no hace tanto a la diferencia que se exporten esos cortes populares, porque nosotros, los de la industria consumera, somos los que vendemos al mercado interno. Exacto. Es un poco más política a veces la cuestión, ¿no? Y no tanto de la realidad. Claro, vos sabés que los otros días leía, en las últimas horas, leía algo el fin de semana cuando le preguntaban a un especialista si en esto de autorizar los embarques de exportación de los 7 cortes que de pronto son populares, ¿no? Porque hablamos de asado, hablamos de tapa de asado, etcétera, etcétera. Preguntaban si hay mercado en el exterior para esta carne argentina. Y decía este especialista, sí, hay mercado, dice, absolutamente para todos estos cortes. Sí, yo no sé si para el asado, porque el asado, en definitiva, habría que tal vez despostarlo, sacarle el hueso, no lo sé, sí, a lo mejor hay, ¿no? Pero lo que yo te digo es que generalmente se tiende a confundir que cuando el exportador vende toda su mercadería en el exterior, acá falta carne. Claro. No es así, porque el 70% es mercado interno. Sí. Mucho más los que producimos carne en el país que los que exportan. O sea, si hay faltante de carne se da por otras cuestiones, no porque el exportador venda carne al exterior y falte en el mercado interno, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. Diego, ¿y cómo están ustedes a nivel del día a día, de lo cotidiano en la Pelegrinense? No, nosotros estamos bien, la verdad que si bien, como te decía al principio, podemos dividir el año en 2 etapas, donde la primera fue estable en los precios y se vendió bien, la segunda, por supuesto, se cayó un poco la venta. Te estoy hablando de carne bovina, ¿no? Sí, sí. Digamos, terminamos un año estable. Y con respecto a nosotros también vendemos cerdo, con lo cual Sí. el cerdo también un poco nos ayudó a afrontar los costos fijos, así que estamos bien, más cabezas más o menos que venimos manejando hace años de carne bovina, y bueno, este año le agregamos el cerdo. Exacto. Diego, ¿y el destino de la carne de cerdo es la misma, digo, las mismas carnicerías, por ejemplo, de Santa Fe y Córdoba, con la que Sí, son abastecidos, por sí, ejemplo, locales sí, comerciales de esas 2 provincias? sí, sobre todo Córdoba. Santa Fe también, pero Córdoba, que es un mercado más grande, absorbe una parte muy importante de nuestra faena de cerdo. Sí. Exacto. Utilizan los mismos móviles, digamos, van con carne de cerdo y con carne vacuna. No, son camiones separados porque Senasa no te permite. Si no, podés hacerlo en el mismo camión, pero con un divisorio. Claro, claro. Pero generalmente tenemos clientes grandes que, digamos, tenemos que mandárselo en un solo camión, para que, digamos, por la cantidad de medias reses que compran. Así Claro. que en eso no hay problema. Cuando decís clientes grandes, ¿tiene que ver con comercios de gran impacto, por ejemplo, Sí, supermercados? supermercados sobre todo, sí, sí. Claro. Hoy se vende mucho el cerdo. De hecho, hay un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, hecho hace unos días, que habla sobre el crecimiento todavía que tiene el cerdo, ¿no? Que sigue creciendo a pesar de la inflación y, bueno, del poder adquisitivo, el poco poder adquisitivo de la gente, cómo sigue creciendo el consumo de carne de cerdo, que Claro. no pasa con el consumo de carne bovina, ¿no es ¿Y cierto? esto tiene que ver con el precio o no? Tiene que ver con el precio y tiene que ver con también que se instaló como una carne alternativa. Sí. En algún momento fue precio y hoy ya es una carne que compite con la carne vacuna, en el sentido de que tiene, digamos, es una carne que no, es magra, sabrosa, se pueden hacer un montón con los cortes, se pueden hacer cocinar en distintas formas, o sea que se fue metiendo en el consumo de la gente, ¿no? Vos pensás que hace 20 años atrás se consumían, o 25 años atrás se consumían entre 4 y 7 kilos de carne de cerdo, hoy estamos entre 17 y 20. Ese es el promedio. Ese es el promedio per cápita, sí. Claro. Y en su momento no hablábamos de cerdo y hablábamos, por ejemplo, de la carne de pollo como una alternativa Bueno, al costo de la carne vacuna. Hoy hablamos también de cerdo. Claro, el pollo sí fue, a mi entender, fue un poco una cuestión de precio, ¿no? Sí. Que se fue metiendo digamos, en el consumo de la gente. Más allá de que, por supuesto, es una carne alternativa que también el consumidor la elige.
Pero bueno, siempre hubo una diferencia mayor entre el precio del cerdo, entre el precio del pollo y el precio de la carne vacuna. En cambio, entre el cerdo y el vacuno o el bovino es un poco menor. Efectivamente. Se sigue consumiendo, ¿no? Exacto. Y la carne bovina bajó, ¿no? En estos años. O sea, sí, sin dudas, sí. En términos de promedio, ¿cuánto fue la retracción de la carne vacuna en cuanto al consumo? Estamos hablando más o menos de, según qué periodo tomemos, pero si tomamos más o menos el mismo periodo que yo te comentaba recién del cerdo, tenemos que hablar de 4 o 5 kilos menos. Estábamos en 54, 55 kilos y caímos a 49, 50. Claro, claro, que es una disminución significativa. Y es una disminución significativa, sí. Exacto. Diego, ¿en qué quedó lo que hablábamos en su momento, hace unos cuantos meses atrás, de esta posibilidad que tuvieron ustedes de exportar cueros, de poder, del intento de exportar carnes? ¿Cómo está? Eso se perdió en los últimos tiempos, ¿no? Sí, no, carnes nunca, nosotros sí cueros. Nosotros tenemos habilitada la curtiembre para hacer para exportar cueros a Unión Europea y a China. De hecho, exportamos un año casi y medio antes de la pandemia. Sí. Veníamos con una buena venta al exterior, sobre todo a Italia, a una zona de la Unión Europea que consume el cuero liviano. Y bueno, después de algunos movimientos y después se han caído los precios a nivel internacional. Así que bueno, en este momento no estamos exportando, pero bueno, estamos viendo como para volver a arrancar, porque ahora bueno, con toda esta modificación del tipo de cambio para arriba y un poco que la economía arrancó en todos lados, estamos viendo para volver a hacer alguna exportación. La cuestión fue concretamente no una disposición del gobierno impidiendo la exportación de cuero, sino el precio. No. No fue ninguna disposición. De hecho, la exportación de cuero estuvo siempre permitida, no hubo problema. Exacto. Digo, y por ejemplo, los cueros de ustedes, los que actualmente no los mandan al exterior, ¿qué destino tienen? Nosotros le vendemos a una curtiembre de acá que está en el país, una curtiembre grande, que era la que le vendíamos antes de exportar, ¿no es cierto? Sí, sí. Como se vio que se cayó, digamos, toda el andamiaje de exportación, vendemos en el mercado interno a gente que exporta, que son muy grandes y que te retiran el cuero directamente de la planta. ¿Al 100%? Sí, 100%, sí. Es decir, todos los cueros van a parar esa curtiembre. Todos los cueros van a parar esa curtiembre, sí. Exacto. Diego, la última pregunta es esta. En algún momento charlamos en privado de una idea que se tenía antes de toda de todo esto que se ha dado, de estos vaivenes, de esta coyuntura económica. Hace un par de semanas, no demasiado tiempo, me hablabas de una idea que se tenía para este 2024 de envasar la carne a través de cajas y poder comercializarla. Sí, estamos en eso. La idea es volver, porque nosotros lo hacíamos en un momento. Hace muchos años lo hacían, ¿no? Hace muchos años, sí. Volver a envasar al vacío los cortes anatómicos de carne, de todo lo que es la pulpa del cuarto trasero, más el bife y el lomo, y envasarla al vacío, y bueno, también meterla en cajas y venderla a mayorista en cajas de 20, 25 kilos. Estamos ya con alguna modificación dentro de la planta como para arrancar. Nos han atrasado un poquito toda esta variable de precios que hubo en el final del año 2023, pero estamos ya, si Dios quiere, arrancando fines de febrero, principio de marzo, estaríamos arrancando con cortes envasados al vacío. ¿Eso le podría abrir nuevos mercados? Sí, te abre nuevos mercados, porque o también le podés vender a los mismos que le vendías medias reses, pero te abre mercados porque, bueno, por un poco por lo que es el envasado al vacío, ¿no es cierto? Que es un proceso que mejora la vida útil de los alimentos, conserva los olores y los sabores y además ocupa menos espacio. Claro.
incluso te diría que este año con los precios como está o con el deterioro en el poder adquisitivo del salario, comprar una caja cuesta menos que comprar una media red, ¿no es cierto? Entonces, también para el carnicero, para el supermercado, es más fácil. ¿Normalmente esas cajas llevan un mix de cortes? No, son de un solo corte, o sea, nalga, cuadrada, bola de lomo. Claro. Salen con un solo corte, ¿no es cierto? Según el corte, el espacio que se ubica, los kilos que tiene adentro de la caja. O sea, seguramente. Digamos, la nalga a lo mejor pesa 4 o 5 kilos. Claro. La colita de codril pesa 1,5 kilos. O sea, tenés mucho más colitas dentro de una caja que los que son de nalga, pero son de corte por corte, digamos. La idea es implementarlo a partir de febrero. Sí, la idea es implementarlo a partir de febrero y en principio solo mayorista, pero también en un futuro tratar de llegar al consumidor final, ¿no? Claro, hoy por hoy hoy por hoy no es al público, digamos. No, hoy por hoy es mayorista. Claro. Exactamente. Exacto. Diego, no sé si nos faltó algo charlar, me gustó muchísimo este ida y vuelta que conseguimos porque me parece que clarifica dudas que de pronto puede llegar a tener el consumidor habitual y en definitiva porque lo más importante es que estamos hablando de una empresa con más de 60 años de trayectoria y que es de Carlos Pellegrini, generando mano de obra a gente de toda la región. Sí, incluso esta nueva etapa donde vamos a arrancar con el envasado al vacío también genera mano de obra, ¿no? Estamos hablando de que vamos a incorporar entre 8 y 12 personas, con lo cual también genera un poco más de movimiento en el pueblo y en la economía en general. ¿Esto sería inminente? Sí. No, digo la incorporación de 8 a 10 personas. Sí, porque necesitamos, digamos, es una área de producción nueva. Y bueno, necesita gente solo para digamos, producir cuarteo y despostada, ¿no?